Muy bien, pues buenos días otra vez. Nos da mucho gusto saludarle y esperemos que esté muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. El día de hoy vamos a ver el capítulo 9, la oración de Daniel. Ahora, permítame para empezar con esto, decir que cuando hablamos de la oración, tenemos básicamente dos situaciones que tenemos que tratar. Cuando hablamos de la oración, y no me refiero a la oración de Daniel, sino a la oración en general, tenemos dos situaciones. Número uno, no lo hacemos lo suficiente, ¿cierto? Y por eso la Biblia nos dice una y otra vez que oremos sin cesar. La segunda cosa que debemos entender o hablar acerca de cuando hablamos de la oración es que no sabemos cómo orar. Por eso Romanos 8 nos dice que aunque no sabemos orar, debido a la flaqueza de la carne, el Espíritu Santo lo hace y nos ayuda a interceder. En otras palabras, tenemos estas dos situaciones: no oramos lo suficiente y no sabemos cómo orar. Y entonces, al examinar el patrón de oración de Daniel, nos va a dar una visión de un hombre con un fervor, con un carácter de intercesión, que es Daniel. Durante el estudio que hemos llevado a cabo del libro de Daniel, hemos visto que Daniel, desde su juventud, decidió, desde una edad muy temprana, honrar lo que sus padres le enseñaron acerca de Dios. Él dispuso en su corazón no contaminarse, él dispuso estar en medio de una cultura que no era la suya, vivir una vida recta, para que la gente viera, para que él diera testimonio, para que él honrara a Dios. Y hemos visto a través de lo que ha vivido Daniel en las diferentes etapas, en los diferentes capítulos que hemos leído, que por supuesto para nosotros leerlo nos lleva una semana, una hora y media, una hora a la semana, lo leemos y todo, pero estamos hablando de toda una vida, estamos hablando de más o menos 80 años que él vivió. No se nos dice todo lo que vivió, pero sí se nos dice algunos rasgos, y uno de los rasgos más sobresalientes es que Daniel no nada más es un hombre que ha decidido honrar a Dios con su vida, sino que es un hombre de oración, y que cuando ora nos da un patrón de oración. Algunas personas que estudian la Biblia dicen que dos oraciones en la Biblia son muy significativas: la que está en el Nuevo Testamento y la que está en el Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento toman la de Daniel, que es la que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. El capítulo 9, como les había comentado la semana pasada, incluye una oración y su respuesta. La oración es una oración por los 70 años que han vivido en cautiverio, y la respuesta es una respuesta relativa a 70 semanas de años. La oración es una oración por la restauración. Y entonces el capítulo se divide, por decirlo así, en dos partes: en la oración y su respuesta. Y si bien la oración ocurrió en un momento determinado, un día en la vida de Daniel, la respuesta a esa oración de Daniel se va a extender hasta el reino de Cristo. Ahora, la profecía es importante, por supuesto que lo es, pero no puede sustituir a la oración. Dios nunca nos llama a ser especulativos o apegados al futuro de tal forma que perdamos el presente. Lo vimos la semana pasada cuando Daniel dice: quedé abrumado por esta visión que tuve, pero tenía cosas que hacer del rey y me fui a trabajar. Y entonces aprendimos que, sí vamos a ver y entendemos y comprenderemos con la ayuda del Espíritu Santo que vienen cosas en un futuro cercano o lejano, tal vez no lo veamos, o tal vez sí, pero vamos a entender algo del futuro, y eso no nos puede llevar a decir: pues entonces, como esto va a suceder, pues entonces ya echémonos a la hamaca y esperemos los últimos tiempos. No, tenemos que trabajar y tenemos que seguir adelante, así que no podemos perder la perspectiva del presente, y esa es la esencia del significado de esta oración. Sin más que abordar, vamos a Daniel 9, versículo 1. Darío era el hijo de Asuero y pertenecía a la nación de los medos. Darío gobernaba en Babilonia, el reino de los caldeos. Durante el primer año, dice el versículo 2, del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba en un día leyendo las Escrituras.
Cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Ahora, quiero llamar su atención a algo. Aquí podemos ver algo muy interesante. Una de las cosas que vemos es que Daniel sigue siendo ese Daniel que vimos incluso en el capítulo 6, a donde se le prohibió orar y él dijo, lo siento, yo voy a orar. Sigue siendo un hombre que ora, que lee la Escritura, que es un hombre que sigue teniendo el mismo carácter que tuvo desde hace 70, 60 años atrás, cuando era un joven. Dice, cuando leía, me di cuenta. Ahora, ¿qué es lo que leía Daniel en este momento? Acompáñame a Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, versículo 11. Esto es lo que Daniel leía. Toda esta tierra se convertirá en un desierto espantoso y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años les daré su merecido por su crimen al rey de Babilonia y a esa nación, el país de los babilonios, y serán desolados para siempre, dice el Señor. Ahora, imagínate a Daniel que está leyendo las Escrituras y de repente dice, caray, 70 años, y empieza a hacer cuentas y dice, es más o menos el tiempo que llevamos cautivos aquí en Babilonia. No sé si faltaran 6 meses o faltaban 2 años, no sé, pero el tiempo está cerca de cumplirse estos 70 años. Lo acaba de leer él. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a estudiar Daniel, aprendimos que habrá llegado a Babilonia en la primera deportación de, algunos dicen 17, otros dicen 20 años más o menos. Han pasado 65 años, no sé, algo así de años han pasado, y lo que está haciendo este hombre es que está leyendo la palabra de Dios y que a través de esa lectura recibe esta revelación y se da cuenta que hay eventos que van a suceder. Ahora, como les dije hace un momento, él no en ningún momento eludió la responsabilidad de tener que ser un estudiante de la palabra de Dios. Podrías decir, ya con tantos años de estudiar la palabra, pues ya se la sabe, no. Él sigue leyendo, él sigue orando, él sigue buscando ahí. Eso no quita la responsabilidad y por eso estaba leyendo. Jeremías 29:10 también nos trae algo de luz con respecto a esto. Esto dice el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Sus planes son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces, dice el versículo 12, ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso a todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Daniel entonces entiende que están por terminar los 70 años y ese descubrimiento maravilloso y emocionante es que hace que en el corazón de Daniel surja, a través de esta verdad tan tremenda, una oración que va a brotar de su corazón. Ahora vamos a entender algo. Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura y empieza la revelación a nuestras vidas, eso debe provocar algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y lo que debe provocar es una búsqueda. Y en este caso lo que provoca en el corazón de Daniel es una oración, que es lo que vamos a estudiar. Pero llamo su atención a algo, lo dijimos hace una semana. El propósito de Dios de decir, ok, ya los castigué 70 años, ahora los voy a regresar a la tierra, es porque habría de venir el Mesías. Porque dijimos, el propósito es que venga otra vez de regreso el pueblo, se vuelva a restituir el reino y puedan ellos estar ahí y que nazca el Mesías. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos estudiado de las visiones que él tuvo, a donde entendemos que
en un futuro, la situación en la vida actual, y esto es para nosotros, van a levantarse ciertas naciones, van a ocurrir ciertos hechos, y que ahora, desde 1946 para adelante, ha venido a restituirse otra vez el reino de Israel. Los judíos, y es un hecho, están regresando a Jerusalén, están estableciéndose otra vez como nación, se están haciendo cada vez más fuertes, y tiene un propósito. Ahora va a venir otra vez el Mesías, y es para allá donde vamos nosotros, O sea, el regreso de Jesucristo es sí o sí. ¿Lo veremos? No lo sé. A lo mejor nunca lo veremos nosotros o lo vivamos, pero es un hecho. Y aquí vemos que el propósito de Dios de castigar a su pueblo, y lo aprenderemos el día de hoy, ya terminó, y es una verdad que Daniel al estudiar la palabra de Dios entendió lo que estaba por suceder y comienza a orar. Versículo 3 de Daniel 9. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Dice el versículo 4, oré al Señor mi Dios, le confesé mis faltas, le dije: Señor Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Es a donde yo les digo que a través de la revelación que él tiene, a la hora que él lee la palabra, eso provoca en él un deseo de orar. Y el versículo 3 dice, entonces comencé a orar, y cuando empieza a orar, empieza a derramar su corazón, y llamo su atención que dice ahí que guardas el pacto. Y hay una versión que quiero leerles, que es la versión, es el mismo versículo, pero la versión es 1960. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí vemos que Daniel ora a Dios, y cuando ora a Dios confiesa. Y confiesa su pecado, y confiesa que Dios es digno, que es grande, y que lo reconoce como un Dios que es fiel. Cuando le dice: tú guardas el pacto. Pero ¿cuál es la base para que Dios guarde el pacto? La obediencia. Si Israel se va a afincar, si Israel piensa que Dios, tú guardas tu pacto en base a nuestra obediencia, están fritos. Entonces, regresando a tu respuesta, si Dios basa su pacto en nuestra obediencia, déjeme decirle algo: usted y yo estamos fritos. Porque le voy a decir algo, no tiene que levantar la mano. ¿Quién de aquí ha sido fiel sin ninguna falta? Todos pecamos, todos en algún momento fallamos. No es Dios fiel al pacto basado en la fidelidad de nosotros, sino basada en la fidelidad de Él hacia nosotros. Una perspectiva muy diferente, porque la fidelidad de Israel no existió, por eso están donde están, y por eso están pasando lo que están pasando, porque fueron infieles. Entonces Dios no guarda su pacto basado en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia. Él guarda su pacto por su gracia, por su misericordia. Nos da su gracia con el fin de que ese pacto sea preservado. Hay una parte donde el Señor dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Ahora, interesante ver para quién. Eso me llama mucho la atención, porque muchas personas luego dicen que Dios te bendiga, y toman las cosas de la Escritura y dicen: ay, qué bonito, y sí, pero Dios está con nosotros. Espérate, o sea, no nos confundamos. Dios está con los que aman su nombre y obedecen sus mandamientos.
Dice aquí, ahí, que guardas el pacto y la misericordia, ¿con quiénes? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios es debido a la falta de amor que tenemos hacia Dios. Y justo es lo que Jesús le dice a las iglesias en Apocalipsis. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, dice. Cuando nosotros desobedecemos es que ya no estamos mostrándole al Señor ese amor, ese respeto. Y entonces viene la desobediencia contra el Señor y su palabra. Ahora, el contexto espiritual de lo que acabamos de leer en los versículos 3, en los versículos 4, es que vemos a un Daniel que se acerca con humildad, que se acerca a confesar, que tiene una cierta reverencia, y esa es la actitud apropiada que tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a Dios, con un corazón que reconoce, con un corazón que viene delante de Él y que le dice: Señor, tú eres digno, tú eres grande, tú eres fiel a tu palabra. Los que hemos fallado hemos sido nosotros. El peso de su oración es el reconocimiento de su pecado y la grande y asombrosa majestad de Dios. Así que vamos a aprender algunas cosas de la oración de Daniel. Y como número 1 vamos a aprender esto: la oración es una respuesta a la palabra de Dios. La oración es una respuesta a la palabra de Dios. Nunca seremos capaces de entender lo que está pasando a menos que entendamos el contexto de la palabra de Dios. Él solo pudo analizar lo que estaba pasando y hacia dónde iba cuando abrió la palabra de Dios y vio que serían 70 años que estaban por terminar, que lo impulsó a orar. Porque cuando entendió la palabra de Dios, entendió los propósitos y los planes de Dios para gobernar y guiar a su pueblo, y entonces lo lleva a orar y empieza a ver el plan de Dios. De modo que la oración y la palabra están inseparablemente unidas. En otras palabras, la mejor manera de orar es cuando oramos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para estar en su voluntad, para estar de acuerdo con Él. Tú no puedes pretender orar y decir: Señor, por favor, revélame el melate de este día. O sea, no puedes pretender y orar y decir cosas como esas cuando sabes que eso no es la voluntad de Dios. El Salmo 119, versículo 99 dice: Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus mandatos. En otras palabras, el salmista simplemente está diciendo: sí quiero participar en tus planes, sí quiero estar en armonía contigo, debo comprometerme con tu palabra, porque no puedo orar de manera inteligente acerca de tus planes a menos que comprenda lo que dice tu palabra. Por eso cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis escribe lo que escribe, ahí en Apocalipsis 22:20, donde dice: Jesús, el que da testimonio de estas palabras son ciertas, dice: sí, vengo pronto, así sea, ven Señor Jesús. Tú dices: ¿por qué Juan está orando así? ¿Por qué Juan dice: sí Señor, amén, ven? Porque él entiende la palabra, porque se alinea a lo que Dios quiere. O sea, Juan no dijo: Señor, está bien, pero no vengas pronto, espérate tantito, porque mira, hay que... No. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo: sí, ven. En otras palabras, cuando entendemos lo que la Escritura dice, nos da la guianza para saber cómo orar. Esdras, capítulo 9, versículo 4. Todos los que respetaban la ley de Dios de Israel se reunieron junto a mí cuando se enteraron de la ofensa de los que acababan de regresar del cautiverio. Me quedé sentado y confundido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, cuando era la hora de hacer el sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, todavía vestido con mi ropa rasgada, me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor mi Dios y dije:
Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos. Nuestra culpa llega hasta el cielo. Hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. Pecamos y nuestros reyes y sacerdotes fueron castigados. Reyes extranjeros nos atacaron y llevaron lejos a nuestro pueblo. Se llevaron nuestra riqueza y nos humillaron. Y hoy todo sigue igual. Date cuenta de qué oración está haciendo. Entiende lo que pasa y de esa manera ora. Juan entiende lo que el Señor dice, vengo pronto, y Juan dice, sí Señor, ven. Daniel entiende que va a acabar los 70 años y dice, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos, ayúdanos. ¿Por qué? Porque tú dijiste que nos ibas a sacar de aquí en 70 años y ya casi se cumple. Yo quiero estar en armonía con lo que tú dices. Nehemías 8. Versículo 1 al 3, todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas y le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del 7º mes del año. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Fíjese cuántas horas lo leyó. Desde el amanecer, que para ellos son las 6 de la mañana, hasta el mediodía, que son mediodía, ¿no? O sea, las 12. ¿Cuántas horas son? ¿6? 6 horas leyó el libro. ¿Sabes qué hizo la gente? Se paró y escuchó. 6 horas. 6 horas. Y mira lo que continúa diciendo. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. El gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor su Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decía porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de Dios en la ley. Si cuando tú lees la palabra no te lleva a orar, no eres impulsado, no estás escuchando lo que estás leyendo. Porque cuando habla de bendición anhelamos alabar, cuando habla de gloria anhelamos recibirla, cuando habla de promesa anhelamos realizarla, cuando habla de pecado anhelamos confesarlo, cuando habla de juicio anhelamos evitarlo, cuando habla del infierno oramos por los perdidos. Y entonces la palabra es la que causa la oración. La oración de Daniel, como toda oración, nace del estudio y de la comprensión de la palabra de Dios. Es que yo no sé cómo orar. Bueno, de por sí no sabemos cómo orar. Si quiero orar por mi matrimonio, vea la palabra. No sé cómo orar por mis hijos, vea la palabra. Yo cuando oro por mi esposa, todos los días oramos, yo le pido a Dios que la convierta en la mujer que dice la palabra que quiere que sea. Yo cuando oro por ustedes, yo oro porque Dios nos convierta en esas personas que Él quiere que seamos. Y entonces la palabra es la causa de la oración. Eso es lo que enmarca nuestra vida de oración y la moldea. Entonces, antes que nada, la oración es generada por la palabra de Dios. Número 2. La oración se basa en la voluntad de Dios. La oración se basa en la voluntad de Dios. Si Dios tiene un propósito, su pueblo se identifica con su voluntad. Porque como dije, nunca oras como si estuvieras cambiando la voluntad de Dios. O sea, es infantil buscar cambiar la voluntad de Dios. Es más, no sé ni cómo decirlo. ¿Tú crees que lo que tú piensas o tú quieres o tú anhelas es mejor que la voluntad de Dios? O sea, ¿tú crees que, Señor, ándale, mira, ay, Señor, por favor? O sea, eso es infantil. Porque lo que Dios quiere para nosotros es mucho, mucho, mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar que nos va a ir bien o que es mucho más allá. Entonces, cuando oramos debemos alinear nuestros corazones con su voluntad.
porque su voluntad es siempre bendecir a aquellos que son obedientes. Lucas 11, hablando Jesús acerca de la oración, cuando lo enseña, aconteció que estaba Jesús orando, Lucas 11:1, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego añade algo que debe ser la base de toda nuestra oración: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga lo que tú quieres. Porque recuerde, amados, lo que Dios habla, lo que Dios piensa, lo que Dios hace, todo es santo, porque Él es santo. Entonces, todo lo que Él hace, Él es santo. Que se haga su voluntad en el cielo, también así en la tierra. Nunca ores tratando de cambiar la voluntad de Dios, porque yo no quiero nada de lo que Él no quiera darme. Yo solo quiero que se haga su voluntad. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní: si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Número 3, la oración es generada en el fervor o por el fervor. Me regreso a Daniel 9:3. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. Dice, no comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas. O sea, en otras palabras, cuando decidió orar y pedirle ayuda, dijo: me voy a dedicar a orar. Y entonces dijo: voy a ayunar, o sea, no comí nada, me voy a vestir con ropas de luto, me puse cenizas en la cabeza, y ahorita voy a explicar brevemente lo que significa esto. Daniel no oró como muchos de nosotros, como cuando pasamos la secundaria, ¿no? Así de noche. O sea, Daniel no dijo: Señor, por cierto, a ver si me echas la mano con esto, ¿no? Que estoy pasando en el trabajo, ahí te lo encargo, ¿no? Esa no es la oración. O sea, así no es como se ora. Ay, ya me voy, ay, ya se me hizo tarde. Bueno, ay, Señor, por favor, te pido que me... nos vemos ya, Dios. O sea, Él decidió orar. Ahora, si somos muy sinceros, la disciplina en cualquier área que tú me digas de la vida, híjole, ¿cómo cuesta? ¿Cómo es difícil ser disciplinado? ¿Cierto? Disciplinarte para comer, disciplinarte para hacer ejercicio, disciplinarte para leer, disciplinarte para lo que tú quieras. Es difícil, porque la carne quiere estar en el sofá viendo el Netflix con un refresco y unas palomitas. Eso está chido, eso está padre. Subir los pies. Ya se acabó la coca, ¿me traes otra? Porque tú no te quieres parar, quieres que alguien te la traiga. ¿Con hielo? Sí, con hielo. ¿No? Eso está... Pero dile al cuerpo que se va a parar a las 5 de la mañana para que le dé tiempo, para que ore, para que se pueda tener un tiempo de devoción, lo que tú quieras. Ahí va a decir: no, como a las 5 es muy temprano. No. Pero él decide y muestra una perseverancia, una intensidad. No comí nada, me vestí con estas ropas de luto, me puse ceniza en la cabeza, los que son indicadores culturales de humildad. Y la Biblia nos dice y nos insta a que nosotros tengamos esa perseverancia en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y nos pone un ejemplo muy claro el Señor Jesús en Lucas 11, otra vez. Después de la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, inmediatamente después viene este ejemplo. Entonces Jesús les dijo: suponga que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a la medianoche a decirle: préstame 3 panes. Es que un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. Pobrecito, no se puede acostar sin cenar.
¿cómo se va a acostar sin cenar? ¿No? Tu amigo responde desde adentro de la casa: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos en la cama y no puedo levantar a darte nada. ¿Por qué? Porque aprendimos cuando estudiamos esto que en aquellos momentos, en aquella región hace frío, todos se daban calor juntándose todos y durmiendo acurrucados. Y las puertas no eran como ahora, que cierras la puerta, le echas llave y te vas a acostar. No, antes era de que pones la madera y atrancas y pones esto y pones esto, porque así era, no había el cerrojo, no había la... Entonces, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Versículo 8, les digo que tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero lo hará para evitar la vergüenza, porque tú insistías descaradamente, te dará todo lo que necesites. Porque ahí está, ¿no? ¿Quién? Y no contestas a propósito, ¿no? O sea, tocas más, porque si contestas ya va a haber un diálogo. No, quieres que venga. Y entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo lo que pidan recibe. El que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. No sé cómo funciona, pero nos convertimos en parte del plan de Dios en esto. Pero no lo malinterpretemos, porque esto no es de que, entonces yo voy a pedir el melate, Señor, dame el melate, Señor, dame el melate, dame. No te lo va a dar nunca, porque no se trata de eso, se trata de que estés en el fluir de su misma voluntad y que te conviertas en ese instrumento que Él quiere que seas. Santiago 5:16, por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros, hagan eso para que Dios los sane, porque la oración de quien está bien con Dios, ¿qué dice? Es poderosa y efectiva. La oración eficaz, ferviente de un justo sirve de mucho. Creo que el gran valor de la oración es lo que hace la oración por cada uno de nosotros, no lo que hace a Dios. Ahora, esto es difícil porque vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a obtener todo de manera rápida, inmediata. Si el internet se vuelve lento, nos da el patatús y no sabemos qué hacer, ya se fue el internet y hoy se va a morir, se acaba el mundo. Nosotros que crecimos sin internet, sabemos que no pasa absolutamente nada. Pero las nuevas generaciones, dicen, ¿y cómo vivía sin internet, no? Ahora las palomitas las avientas al microondas y en 2 minutos y medio tienes todas las palomitas listas. Nosotros teníamos que estar ahí y dándoles vuelta, ¿no? Pues querías ver un capítulo de una serie, tenías que esperar 8 días. ¡Uy, se quedó buenísimo! ¡No me digas! ¡Uy, hay que esperar 8 días! Hoy vas al Netflix y puedes ver toda la serie en 5 horas. O es más, si quieres saber el final, te brincas todo, ¡brum! Vas hasta el final y le dices, se muere, ¿no? Y ya te regresas, ¿no? O si te pasa como a mí, que de repente me pongo a ver algo en la noche y cuando despierto, ya se casó. ¿Cómo ya se casó? Pues sí, cuando yo lo estaba viendo, no, pues es que me dormí 3 capítulos, ¿no? Y como nadie le pone que se pare, pues se sigue todo de largo. Estamos acostumbrados ahora que todo es así. Nos cuesta tanto el meditar, el perseverar en la oración, nos resulta extremadamente difícil. Orar por tus hijos y ver que no pasa nada y decir, oye, es que he orado y orado. ¿Cuánto has orado? Llevo 8 días orando. ¡No! Yo le digo a Dios, a lo mejor yo no alcance a ver la salvación de mis hijos, pero yo confío en tu palabra y confío en tu bondad y confío en que tú eres misericordioso y si tú quieres así será. A lo mejor no lo llegue a ver, pero voy a insistir hasta el día que me muera para que Dios haga algo. Hay que perseverar. Daniel fue uno que se entregó con ayuno, que utilizó el cilicio, que tomó la ceniza
Ahora, no es como la que ahora dice, vamos a tomar ceniza. No lo dije en ese sentido. El silicio, ¿tienes la imagen? Era una tela ruda, de poco valor, de pelo de camello o de cabra, y durante el luto se llevaba como vestido interior o a veces exterior. ¿Alguien ha palpado el saco de café, de granos de café? No el que compras en Chedraui, no, donde lo almacenan para llevarlo a tostar. Sí, hay otro saco que se use para eso. Otro, el de yute, ¿no? Bueno, a lo mejor a todos nos ha pasado. ¿Alguna vez te has comprado un suéter de esos que pican? Y dices, oye, ese suéter no me gusta porque pica, ¿no? O sea, si me lo pongo con manga larga, porque si no, todo me pica, qué incómodo es, esto no lo quiero. Pues así, pero potencializado, ¿no? O sea, entonces, esta es una tela que se ponía durante el luto. A veces iba en el interior, a veces era en el exterior. Y entonces Daniel dice, voy a orar a Dios y me voy a vestir de esto. ¿Y sabes para qué es? Para producir en ti, para promover una incomodidad, una mortificación corporal. ¿Por qué? Para hacerte recordar, para que no estés cómodo, para que no se te olvide. La reina Esther en el capítulo 4, versículo 2 dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Cuando ella se entera que van a matar a todos los de su pueblo, dice a los de su pueblo, oren, ayunen, y yo me voy a vestir y voy a ir ante el rey, y se viste de este cilicio y se presenta a la puerta. Porque si ella pasaba sin permiso, corría el riesgo de que la mataran, esa era la ley. Pero se pone esto para ella sentir y recordar. Ella era la reina, ella estaba en un palacio, comía bien, vestía bien. Ella pudo haber dicho, pues compatriotas, pues no sé qué hicieron, pues cada quien, ¿no? O sea, ahora sí que, pues a ustedes les va a ir como, pues yo no sé. ¿Por qué? Porque ella estaba muy bien. Pero ella dijo, no, y se viste de esta forma, y lo que aprendemos es eso, esa incomodidad, ese recordatorio. Y la ceniza era una tradición bíblica que hace referencia al sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios, y nos recuerda nuestro origen y nuestro fin. La vida terrenal es temporal. Para el pueblo judío la ceniza era un símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Job, por eso dice Job capítulo 2 versículo 8, Job para rascarse, porque se acuerdan que todo le empezaron a salir llagas y dice que se tenía que rascar, dice para rascarse, dice agarró un pedazo de teja y se sentó en medio de un montón de cenizas. El estar sentado en las cenizas, el tomar las cenizas y echártelas arriba, es recordarte de lo que somos polvo. Es tener una actitud, y el ayuno, que merece todo el tiempo de explicación que no tenemos. Y solo diré esto: es más importante orar que comer. Es someter la carne. No es agradable. ¿Y todo esto para qué? Para confesar su pecado, para ir delante de Dios y decirle: he pecado. Toda esa molestia para confesar su pecado. Y es que, amados, entre mayor sea nuestro conocimiento de Dios, más profundo será nuestro compromiso, más abrumados estaremos por el pecado que tenemos. Pablo dijo: de todos los pecadores, yo soy el primero. Alguien dijo que la primera señal de la verdadera vida espiritual es la oración. No podemos vivir sin respirar, pero tampoco podemos tener una vida espiritual sin oración.
Número 4, la oración se realiza en la abnegación, en el reconocimiento. Dice el versículo 4 de Daniel 9, oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas y le dije, Señor Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Un contraste a la oración del fariseo de Lucas 18 que dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí esto, yo sí el otro. Un contraste completamente distinto cuando Daniel va y dice, Señor, te confieso mis faltas, te confieso mi pecado. Daniel comienza reconociendo su propio pecado antes de interceder por alguien más. Porque debes hasta asegurarte que estás bien delante de Dios antes de pedir por otros. Número 5, la verdadera oración intercesora se identifica con el pueblo de Dios. Cuando pasa del versículo 4 al versículo 5 de Daniel 9, dice, hemos pecado. Primero yo te confieso mi pecado, Señor. Y después me uno al pecado de mis hermanos del pueblo y digo, hemos pecado. Hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti, de tus enseñanzas. Es una confesión de no aceptar la gracia, de manifestar la rebeldía, la desobediencia, el pecado. El mismo Pablo oraba por los demás. Y es que nosotros, cuando intercedemos por otros, cuando ayudamos a otros, cumplimos la ley de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, y un nuevo mandamiento os doy? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 6:2 dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Amarnos unos a otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. ¿Usted ora por mí? Espero que sí. Espero que ore por mí. Yo oro por ustedes todos los días. Y le pido que los ayude y le pido a Dios que los guarde y que los haga crecer y los haga madurar. Y le pido a Dios que cuando vengamos todos a este lugar podamos traer ese deseo y ese anhelo de conocerle más. Y debemos aprender de esto, debemos orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, orar por los líderes, orar por los necesitados. Y Daniel se identificó con ellos y se incluye a sí mismo en estos defectos y se incluye en las debilidades y en los fracasos y en las locuras. Él no se mantiene al margen como un moralista. Él no dice, a ver, yo soy Daniel, o sea, yo trabajé con Nabucodonosor. Ya se les olvidó que se taparon la boca de los leones. ¿O a poco ya se les olvidó que yo interpreté el sueño? No, él dice, Señor, hemos pecado contra ti. Se identifica, hay una solidaridad, y así es como debemos ser como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estaba ayer platicando con mi esposa y me dice, me da tanta tristeza ver a tanta gente que está en lugares donde la verdadera predicación del Evangelio no es lo que debe de ser. Y le decía yo, sí, es verdad, es cierto. Y debemos orar por ellos. Debemos pedirle al Señor que, así como Él tuvo misericordia y nos abrió a nosotros los ojos, lo haga con otras personas también. Pablo dice en Romanos dice, me duele tanto que el pueblo de Israel si yo tuviera que aún perder mi salvación para que ellos se salven, que así sea. O sea, hay un deseo, un amor por sus compatriotas de intercesión. Número 6, fortalecidos en la confesión. Ahora, solo con la finalidad de ver cómo es la confesión de pecados, me adelanto al versículo 20 de Daniel 9. Yo estaba orando y confesando mis pecados y los del pueblo de Israel. Estaba pidiendo al Señor mi Dios que ayudara a su monte santo. Y entonces toda esta oración es realmente una confesión.
Cuando Dios empieza a obrar en una vida, viene el arrepentimiento y la confesión se convierte en una norma. Cuanto más maduramos como cristianos, más sensibles nos volvemos al pecado. Cuanto más nos acercamos a Dios, más atroz se vuelve el pecado. Cuando David maduró y cometió este terrible pecado que había cometido, él derramó su corazón allá en el Salmo 32 y el Salmo 51, y es evidente cómo el pecado literalmente lo destruyó. Y tú puedes leer esos salmos, el Salmo 31 y el 32 y el 51, puedes darte cuenta cómo escribe y lo que escribe. Cuando Isaías, allá en Isaías 6:5, se da cuenta: entonces yo exclamé, pobre de mí, me doy por muerto, porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando te das cuenta de la realidad de tu pecado, entonces reaccionas y dices: ¡uy, qué mal estoy! Una de mis oraciones hacia mis hijos es esa, y se las comparto: que Dios les permita darse cuenta de la realidad que están viviendo, que abra sus ojos y se den cuenta de la condición espiritual en la que viven, que tan mal están, para que reaccionen, para que se den cuenta del pecado que llevan. Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. Y aquí podemos ver 4 cosas que dice que han hecho. Hemos pecado, es decir, han errado, se han desviado del camino, hemos cometido iniquidades, que significa distorsionar, actuar perversamente. Hemos hecho maldad, es decir, algo malo que sabes que está mal y hay una maldad premeditada. Nos hemos rebelado para desafiar la autoridad. Somos culpables de todas estas formas. Daniel 9, versículo 6. No hemos hecho caso a las palabras de tus profetas, tus servidores que hablaban en tu nombre, y a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Fíjate la importancia, no hemos hecho caso a las palabras. Si tú quieres agradar a Dios en una vida digna de alabanza, tienes que depender de lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Sí, tienes que obedecer lo que dice la palabra. El problema de Israel, que causó sus rebeldías, sus iniquidades y pecado, se debió a que no fueron sensibles a los mensajes de los profetas. La profecía tiene un efecto renovador y nos conduce a obedecer, porque la profecía habla de la esperanza que Dios ha preparado para nosotros y del juicio que vendrá si no perseguimos esta esperanza. Pero Él dice: no les hicimos caso. Por eso yo te decía desde hace algún tiempo atrás: ¿cuántos años tienes de escuchar la palabra de Dios? No, pues tengo más o menos como 30 años, 15 años, 5 años. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos domingos hay en un año? ¿56? Sí, ¿no? Son 50 y tantas semanas, ¿no? 56. Si tienes 10 años, ¿cuánto es? Sermones. Si tienes 20 años, son más de 1000 sermones. Si tienes 30 años, son más de 1500 sermones. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea, si tienes 1500 veces expuesto a la palabra de Dios y te dicen, y te dicen, y te dicen, y te dicen, y sigues de necio, tienes un problema. O tenemos un problema. Como le digo a mis alumnos de 5º año: capichi, comprende. Señor, tú eres bondadoso, dice el versículo 7, y justo con nosotros. Tú nos sacaste de nuestra tierra debido a nuestros pecados. Lo que tú hiciste es justo y es culpa nuestra. ¿Se dan cuenta? Él reconoce. Pero muchos de nosotros tenemos la tendencia a decir: oye, o sea, ¿por qué yo?
O sea, tenemos una actitud que no concuerda con lo que dice la Escritura. Es culpa nuestra, están avergonzados los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, todos los israelitas sienten vergüenza, no importa el país donde estén desterrados, lejos o cerca, por las faltas que cometieron contra ti. Señor, todos nuestros reyes, versículo 8, nuestros gobernadores y nuestros padres pecaron contra ti y por eso sentimos tanta vergüenza. Solían ser alguien, solían tener una tierra, solían ser un pueblo, eran orgullosos y ahora están marginados, son vagabundos, son refugiados. Daniel 9:9, tú, Señor Dios nuestro, eres compasivo y perdonas aunque nos hayamos rebelado contra ti. No hemos obedecido tus enseñanzas, Señor, pero tú nos diste las enseñanzas a través de los profetas y nosotros no hemos escuchado a tus profetas. Otra vez, lo vuelve a recalcar. La palabra produce renovación. Versículo 11, el pueblo de Israel te desobedeció y no cumplió tus enseñanzas, por eso recae sobre nosotros la maldad y el juramento que se encuentra escrito en la ley de tu siervo Moisés. Claro, pero el problema es ese, el problema es que todo el mundo quiere la bendición. Todo el mundo dice, sí, yo quiero la bendición, sí, yo quiero el Salvador, sí, yo quiero al... Pero nadie quiere abrazar al Rey, nadie quiere que se le impongan los estatutos y las leyes que hay que obedecer. Deuteronomio 28 hay una parte donde dice, te voy a prosperar y todo lo que hagas te va a salir bien y todo va a estar bien padre. Y todos dicen, sí, yo quiero. Sí, pero espérate, porque la segunda parte dice, si no obedeces... Y dice 28:15 de Deuteronomio, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y viene una lista. Y entonces ellos dicen, tú eres justo y eres fiel, y todo lo que nos ha pasado es porque tú cumples tu palabra fielmente. Porque, como se los dije hace un tiempo atrás, Dios sigue siendo tan bueno cuando no nos da como cuando nos da. Amén. Dios sigue siendo fiel y justo y bueno y misericordioso cuando no te da lo que quieres como cuando te lo da. Pues si no tienes esa mentalidad y dices, no, es que no me da, entonces tienes una teología muy equivocada. Y Dios es tan bueno y tan justo y tan fiel y tan poderoso como lo es cuando da esa justicia, cuando aplica esa disciplina, que cuando es misericordioso. Y aquí dice, por esto es que ustedes están como están. Desde el principio la gente ha querido culpar a Dios por todo. Desde Adán. Y debo decirlo, Adán es el único que pudo haber dicho, oye, yo me dormí y cuando yo me desperté ya estaba casado. Es el único. Porque él se durmió y era soltero y cuando despertó ya había una mujer ahí junto a él. Todos los demás la escogimos. Uno de los elementos más verdaderos de la confesión es, por tanto, derramar nuestro corazón sobre la maldición y el juramento que está escrito en la ley de ese pecado. Es culpa nuestra y lo admitimos. Y Daniel dicen que tenemos los gobernadores que merecemos. ¿Por qué nos va como nos va en el país? Porque somos una nación desobediente, somos una nación idólatra, somos una nación que no busca a Dios. Daniel 9:12, tú nos advertiste que nosotros y nuestros líderes tendríamos un castigo, y así fue. Jerusalén fue destruida y todo el pueblo sufrió mucho, y ningún otro pueblo sobre la tierra ha sufrido tanto como el de Jerusalén. Daniel 9:13,
El castigo que anunciaba la ley de Moisés se cumplió tal como estaba escrito. Sin embargo, nosotros no cambiamos nuestro mal comportamiento, al contrario, seguimos ofendiendo al Señor nuestro Dios y no obedecemos su verdad. Esto es increíble, porque, ¿has visto cuando le dan a un niño sus varazos para corregirlo y a pesar de eso no entiende? O sea, a pesar de eso dice, no, así nosotros. O sea, la rebeldía está ahí en el corazón. Termino. Daniel 9:14, el Señor nuestro Dios estuvo atento y nos envió la desgracia, pues el Señor es justo en todo lo que hace y nosotros no le obedecimos. Sucedió tal como Dios dijo que iba a suceder. Él dijo, si no obedeces, lo vas a obtener. No obedecimos y lo obtuvimos. No podemos culpar a Dios. Cuando pecamos, las cosas van mal en nuestra vida, no culpes a Dios. Somos nosotros. No es responsabilidad de Dios. No cuestiones a Dios. El pecado trae su recompensa y la recompensa es eso. Llega el dolor, llega el sufrimiento y a pesar de eso, no lo entendemos. No lo confiesas. No buscas el perdón. Hace algunos años atrás escuché una predicación que me gustó mucho, que hacía la comparación entre David y Caín. Cuando David mandó a matar al hombre que era el esposo de la mujer con la que se acostó, que era Betsabé, y trata de ocultarlo, cuando le revelan, ese eres tú, y dicen, ya descubrimos que tú hiciste esto, lo primero que hace es salir corriendo, rasgar, ayunar, pedir perdón. Y cuando Dios confronta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿a mí qué me dices? Y se va y huye. Entonces, uno huye de la presencia de Dios y el otro se acerca. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando pecamos, ¿nos alejamos o nos acercamos? Ellos dijeron, no, y sufrieron todo lo que sufrieron, el castigo por el pecado. Así que la confesión en las circunstancias que vivamos tenemos que hacerla y practicarla, venir ante Dios y reconocer que si estamos pasando por situaciones difíciles es por nuestra necedad, nuestra terquedad, y pedirle que Él nos ayude y que nos perdone. Esa es hasta este punto el estudio de la oración de Daniel. No hemos terminado, viene todavía una parte muy interesante, la segunda parte, y espero en Dios que nos permita hacerlo la próxima semana. Vamos a orar. Padre eterno, te quiero agradecer porque nos permites el día de hoy estar juntos como tus hijos y poder escuchar tu palabra que nos trae vida, que nos trae revelación, que nos permite conocer, nos permite acercarnos al trono de tu gracia para conocer más acerca de lo que tienes y quieres para nosotros. Padre, queremos acercarnos el día de hoy al trono de tu gracia para confesar, Señor, las cosas que pudiéramos estar haciendo mal en nuestra vida. Seguramente hay algo, seguramente, Señor, hay algo que nadie conoce más que tú y nosotros. Perdónanos y ayúdanos, porque entendemos que si no confesamos, si no guardamos, si no descubrimos esto delante de ti, Señor, nuestra vida va a seguir igual. Y si algo hemos aprendido en la oración de Daniel es que tú no tienes la culpa. Y si hemos aprendido que tu palabra nos enseñó ahorita que tú extiendes tu misericordia y eres bueno con aquellos que te aman y te obedecen, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, a ser diferentes, a seguir a Cristo y a vivir como Cristo.
Te lo pedimos, Señor, dándote gracias porque sabemos que eres misericordioso. Te pedimos, Señor, y aprovechamos para pedir por aquellos que están alejados de ti, Señor. Incluimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros en el trabajo, a las personas con las que convivimos. Te pedimos que los bendigas, Señor, con la salvación en Cristo, que les des la revelación de tu palabra. Algunos de ellos, Señor, han escuchado de ti, algunos de ellos en años anteriores, en tiempos atrás, han estado en comunión contigo y tal vez no te llegaron a conocer, Señor, pero escucharon y hay algo que ellos saben. Te pedimos que los ayudes y los perdones y les reveles tu palabra y les hagas recordar. Algunos de ellos crecieron en las iglesias, algunos de ellos estuvieron cerca, participaron, a lo mejor no conocieron del todo, pero hay algo ahí, Señor, que pedimos que hagas, Señor. Que así como el pueblo de Israel se ha alejado, Señor, les permitas regresar y volver. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo y te damos gracias. Confiamos en ti, Señor, y descansamos en tu promesa. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Bien, pues hermanos, vamos a aprovechar para levantar nuestras ofrendas. Vamos a pedirle al Señor